territorio, muchos estados, hemos estado de costa a costa, de frontera a frontera. Y nunca nos habían invitado con esa formalidad a estar fuera de nuestro país. Y es precisamente nuestra amiga Mónica quien desde hace meses se contactó con nosotros y nos hizo la invitación para estar aquí con ustedes el día de hoy. Ella le ha dado seguimiento, no creo que fue solamente una llamada, ha estado constantemente llamando, coordinándonos, coordinando vuelo, coordinando hospedaje, en fin, ha sido una labor enorme la de nuestra amiga Mónica, por lo cual yo te agradezco mucho, de veras, mucho Mónica, todo tu trabajo. Se ve tu dedicación y tu amor por la comunidad hispana. Gracias de veras. Y bueno, que sí se lo merece, claro. Pues estamos aquí para platicar de historia, de esas clases aburridas, donde solamente nos dicen nombres y fechas, y que nos cansamos y nos da mucho sueño cuando tenemos que leer sobre la historia. De pronto, hace 10 años, vamos a cumplir 11 años, la licenciada Doris fue quien comenzó con este proyecto. Yo soy psicólogo, soy divulgador de la historia, actor también de teatro. Entonces hacemos reuniones después de una temporada de teatro, funciones, y nos ponemos a platicar de historia. Yo les platicaba muchas cosas que se desconocen de nuestra historia. De pronto la licenciada abrió una estación de radio y me invita a participar con un programa semanal que al principio fue de 15 minutos, algo así, después subió a 30 y actualmente es de 1 hora, a veces hasta nos pasamos de tiempo. ¿Por qué? Porque el primer día, hace casi 11 años, solo nos escucharon 2 personas, únicamente 2 personas en toda la semana. Actualmente tenemos alrededor de 100,000 descargas semanales. 100,000 descargas semanales. Esto es, 100,000 computadoras en todo el mundo, ¿sí?, se conectan a ese espacio y nos escuchan durante la semana. Eso no quiere decir que sean 100,000 personas, porque sabemos que ponen las transmisiones en aulas, en diferentes escuelas, y que nos oye mucha gente. Calculamos que nos escuchan entre 300 y 400,000 personas cada semana. Dar números, dar cifras es muy bonito, pero lo que pensamos, o la conclusión que llegamos, es que queremos hablar de historia. Es gente que busca la historia de México, que quiere aprender de nuestra historia, porque desafortunadamente sabemos muy poco de nuestra historia. Entonces, ese es el común denominador entre todos nosotros, y es el común denominador de ustedes que están aquí. Ustedes vinieron a escuchar historia, ¿sí? Vinieron a escuchar de historia. Allá en la Ciudad de México tenemos un espacio enorme, que es el Palacio de Minería, que pertenece a nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, se llenan lugares. De hecho, en 2 semanas vamos a estar ahí. Estamos haciendo una serie hablando de Pancho Villa, y se llena por completo. Y era lo que decíamos, es un fenómeno esto. Parece como si fuera un concierto de rock, ¿sí? De pronto llega muchísima gente, pero para sentarse y escuchar hablar de historia. Esto no se había visto. Entonces, nos da mucho gusto que primera ocasión que salimos de México y que estén ustedes aquí. Son los que tenían que estar, ¿sí? Y que hicieron un viaje largo, que invirtieron tiempo, invirtieron dinero para poder estar aquí. Y pues yo ya me extendí mucho en la introducción y yo sé que lo que quieren es que platiquemos, y pues vamos a iniciar. Solamente un favor bien grande. Si ustedes han escuchado nuestro programa de radio, cuando transmitimos todos los lunes a las 10 de la noche, tiempo de Ciudad de México, transmitimos todos los lunes, en la cabina, es una pequeña cabina de transmisión, yo me siento del lado izquierdo, la licenciada Doris se sienta del lado derecho, y ella comienza siempre la transmisión. Entonces, cuando damos una conferencia, yo le pido a ella que iniciemos
justo como se inicia el programa de Urus Radio, todos los lunes a las 10 de la noche, y esta no será la excepción. Y le pido a la licenciada, si por favor abre la conferencia, como ella abre todos los programas durante más de 10 años. Licenciada. Transmitiendo desde Lexington, Kentucky, Urus Radio, una estación para compartir. Bien, pues iniciemos. Iniciemos con el estilo de Urus Radio. Hay cosas importantes que nosotros hemos propuesto. Una de ellas es que vamos a quitarle el bronce a las estatuas. De pronto vemos las estatuas, sí, ahí muy seriecitos, muy firmes, o en sus caballos, etcétera. Ahí están. Y pensamos que así son, que así han sido siempre, que es gente de bronce, gente de metal, gente dura. Y nos olvidamos de que son seres humanos o fueron seres humanos. Un ejemplo, un gran personaje de nuestra historia, Benito Juárez. Benito Juárez, nombrado benemérito de las Américas, que por cierto tenía una enorme amistad con Abraham Lincoln, ¿sí? Que el mismo Abraham Lincoln apoyó para que nosotros sacáramos a los franceses de nuestro territorio. Había mucha relación entre Lincoln y Juárez. Bueno, Juárez, todas las imágenes de Juárez que vemos, siempre está serio. Él era, y no lo digo como grosería o peyorativamente, él era un indio, ¿sí? Indio zapoteca. Entonces, siempre está serio el señor. Sin embargo, poco sabemos que el señor presidente Juárez le encantaba bailar. Y cuando estaba en plena intervención francesa, él trajo a su esposa, la mandó aquí a Estados Unidos, a Washington, ahí la protegió junto con sus hijos, y él empieza a escapar de los franceses. Pero al lugar donde iba, lugar donde le hacían una fiesta, era el presidente de México, y lugar donde no se iba a dormir hasta que no bailaba con todas las muchachas de la fiesta. Con todas bailaba, ¿sí? Entonces eso nos rompe la imagen que tenemos de ese Juárez de las estatuas, todo serio, todo firme. No, el señor era bailarín, le gustaba bromear, era divertido, era una persona divertida, era un ser humano como cualquier otro. Entonces eso es lo que proponemos en Urus Radio. Vamos a quitarle ese bronce a la estatua y vamos a ser los seres humanos, como fueron exactamente. Y ahora que estamos conmemorando 213 años de que se inicia la lucha de independencia, de los personajes que vamos a hablar y que ustedes van a ver aquí en la pantalla, vamos a hacerlos humanos, ¿sí? Y vamos a platicar un poquito de todos ellos, porque son muchos, vamos a platicar de ellos. ¿Por qué? Porque son importantes, y es importante esta comunicación que podamos tener, que así como son ustedes, que soy yo, que todos tenemos pasiones, que todos tenemos enojos, todos tenemos tristezas, en fin, todos los sentimientos humanos, ellos también eran seres humanos, completamente humanos. Pero vamos a entender por qué hicieron lo que hicieron y por qué pasaron por nuestra historia. Y un detalle ya para iniciar. Hay una novela en México escrita por Miguel Alemán. Esta novela se llama El héroe desconocido. Se hizo una película, buena película, y la historia trata de que en México todos los pueblos, todos absolutamente tienen un héroe por lo menos. No puede haber un pueblo que no tenga una estatua de un héroe. A lo mejor solamente ellos lo conocen, pero ahí está. Todos tienen un héroe, ¿sí? Entonces, México es un país de héroes. Y todos ellos hicieron algo importante. Y tenemos nombres de calles, que mucha gente no sabe por qué esa calle se llama así, quién es esa persona, no lo sabemos, pero algo hizo para que la calle tenga su nombre. Entonces, vamos aquí a platicar de algunas personas que quizá no las hemos escuchado nunca, pero que tienen su nombre en las calles, que tienen una estatua y que la gente pasa caminando por ahí y vemos a alguien ahí de bronce, pero no sabemos ni quién es. No sabemos todo lo que hicieron, y no sabemos todo lo que lograron, y los hemos ido olvidando. Porque de pronto, y no me lo tomen a crítica, jóvenes, no me lo tomen a crítica, nuestros actuales ídolos son los ídolos musicales, los ídolos de las películas, de los cómics,
Esos son nuestros modelos a seguir, ¿sí? Pero no son reales. Los cómics no son reales. Spider-Man no existe. Superman no existe. Sin embargo, hay gente que sí existió y que hizo cosas como las que voy a mencionar en unos minutos, verdaderas proezas, y que no lo sabemos y que son reales, completamente reales. ¿Sí? Eso es lo impactante. Y no estoy hablando solamente de la historia de México, ¿eh? Aclaro, hablo de la historia del mundo. Aquí no vamos a hablar de historia universal, vamos a hablar directamente de México, pero les puedo asegurar que como estos ejemplos hay en todas partes del mundo, pero no los tomamos en cuenta. Quien observó el grito, nuestro tradicional grito de independencia anoche, el presidente dijo, vivan los héroes anónimos, ¿sí? A eso se refería, a estas personas de las que vamos a hablar, que son anónimos. Nadie sabe quiénes son. Tenemos el nombre, pero hasta ahí sabemos lo que hicieron, pero están olvidados. Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y vamos a hablar de que hace 213 años se inició nuestra lucha de independencia, virreinato de la Nueva España. La Ciudad de México, la cultura mexica, cayó el 13 de agosto de 1521. Una terrible batalla en la Ciudad de México. Era un lago y era una isla, ¿sí? Y ahí viene la última defensa contra las tropas de Hernán Cortés. Fue terrible, la matanza fue terrible, hasta que el último gran emperador mexica, Cuauhtémoc, agarra y se presenta con Cortés y le dice, ya no puedo más, ya hice todo lo que estaba en mis manos por defender mi ciudad y ya no puedo más. Así que toma ese cuchillo que llevas en el cinto y sacrifícame. ¿Por qué? Porque el sacrificio era parte de su cultura, ¿sí? Muchos lo traducen como mátame. No, es sacrifícame. Esto es entrégame a mis dioses. ¿Por qué? Porque fue un guerrero y pelea hasta el último momento. Cortés no lo mata. Cortés lo que hace es quemarle los pies para que diga dónde está escondido el oro que ellos se querían robar. Que ellos era lo que les interesaba, el oro sobre todo, oro y plata. Y esto a veces me ha causado algunas críticas que dicen, profesor, ¿por qué siempre hablas de eso? Porque era el objetivo de estas personas, era el objetivo. Y muchos de ellos llegaron hasta este territorio, llegaron hasta los Estados Unidos, sí, lo que después sería Estados Unidos, buscando oro precisamente, oro y plata. La ruta de la plata comenzaba en Santa Fe, Nuevo México. Ahí comenzaba la ruta de la plata. Y de ahí salían en mulas cargando el mineral de plata y avanzaban hacia el sur, hacia Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, giraban Ciudad de México, Puebla, Veracruz, de ahí a Cuba y de Cuba a toda España. Esa era la ruta de la plata. Sí, comenzaba aquí, en Nuevo México. Entonces, 300 años los tuvimos ahí. 300 años, un mes, 8 días. Porque a los 300 años, un mes, 8 días, se consuma nuestra independencia. Sacamos a los españoles de nuestro territorio. Eso nos costó 300 años. Bien, pasamos a la primera imagen, por favor, licenciada. Ahorita vamos a regresar lo que significa esta bandera para nosotros. La siguiente. Tenemos 3 grandes imágenes. Estas imágenes son tan fuertes que pensamos que nuestra independencia se reduce a Hidalgo, Morelos y Guerrero. Pero véanlos ustedes, vean los retratos de la época, todos serios, formales, pero hay muchos detalles en todo esto, ¿sí? Empezando, ese no era Miguel Hidalgo. No se sabe cómo era Miguel Hidalgo. Se cuenta cómo era, pero no se sabe porque no hay un solo retrato de Miguel Hidalgo. No existe. Sin embargo, cuando Maximiliano y los franceses estuvieron en México, Maximiliano buscó la manera de hacer un retrato de Miguel Hidalgo y todavía había sobrevivientes y le dijeron más o menos cómo era, que si la nariz era aguileña, que si el mentón era bastante amplio, etcétera, etcétera, y encontraron un médico que estaba en la corte de Maximiliano y dijeron, pues como que se parecía a este cuate, ¿no? De aquí, se parece a él, pues píntalo a él y él va a ser Miguel Hidalgo.
Y ahí lo tenemos. Ese es Miguel Hidalgo. Y es la imagen que todos tenemos de Miguel Hidalgo. Sí, seguramente se parece, pero no es la imagen real, porque nunca se le hizo un retrato, o si se le hizo está perdido. No lo conocemos a Miguel Hidalgo, ¿sí? Luego tenemos a José María Morelos. De él sí hay retratos, hay uno. De él sí hay retratos, sí es muy parecido a la imagen que tenemos en medio y que tiene la segunda etapa de la lucha por la independencia. Y tenemos la tercera, Vicente Guerrero, consumador de la independencia, que estuvo bajo las órdenes de Morelos. Pero ahí les da un detalle. Ustedes pueden ver muchos retratos de Vicente Guerrero y en todos ellos aparece con un brazo levantado. En todos. En ese tiempo era famoso Napoleón Bonaparte y esa famosa imagen de Napoleón con el brazo aquí metido, ¿sí? Era una pose que tenía Napoleón Bonaparte y pensaban que Vicente Guerrero copiaba a Napoleón. No. Cuando se cumplieron 200 años del inicio de la independencia, sacaron los restos de ellos que están en la columna de la independencia en México, sacaron los restos y ahí confirmaron algo, ¿sí? Algo que se sabía pero no se había comprobado. Resulta que en combate Vicente Guerrero tuvo una herida muy grave aquí en el codo. Entonces le rompe el codo, soldó mal y Vicente Guerrero jamás volvió a estirar el brazo. Entonces Vicente Guerrero siempre estaba con un brazo recogido. Entonces lo vemos en muchas poses, en los retratos está así recargado, o sea, como muy presumido, ¿no? O está así muy Napoleón. No, es que no podía doblar el brazo, estaba soldado, ¿sí? Y no lo podía doblar. Vean esos pequeños detalles que de pronto les digo, los vemos en poses muy serias, cuando realmente son seres humanos, tenían heridas de guerra, ¿sí? Y por eso tenían esas poses. Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo nos lo han pintado el padre de la patria, nos lo han pintado como un anciano, vean su cabello blanco, un anciano de mirada bondadosa, un anciano el que va a tomar un estandarte de la Virgen y va a hacer que decenas de miles de gentes lo sigan. No, Miguel Hidalgo era tremendo. Empezando, sabía mucho, hablaba 7 idiomas, ¿sí? La gente lo quería mucho, pero ¿qué creen? Que en la época de la independencia no estaba así Miguel Hidalgo. Tenemos crónicas, no imágenes, pero crónicas. Hidalgo andaba con un par de pistolas al cinto, ¿sí? Andaba con tremendos pistolones al cinto. Y aparte traía la espada y era un sacerdote. Entonces vemos a otro tipo de Hidalgo, no el Hidalgo de hijos míos, levantémonos en armas, no, a ver, vámonos tendidos y vamos a pelear y vamos a sacar de aquí a los españoles. Es más, cuando se descubre la conspiración, estaban reunidos en el pueblo de Dolores, estaba ahí Allende, estaba Aldama, estaba Hidalgo, cuando llegan y les avisan que se acaba de descubrir la conspiración y que vienen por ellos, se los vienen a apresar, y Allende agarra y dice, vámonos de aquí, porque nos van a apresar, y Aldama dice lo mismo, vamos rumbo a Estados Unidos. Estados Unidos ya era independiente. Entonces querían el apoyo de los Estados Unidos para conseguir la independencia. Y agarra Hidalgo y dice, no nos vamos a ir. ¿Sí? Señores, vamos a ir a coger gachupines. Él es el que da la orden, Hidalgo. Cuando el movimiento lo encabezaba directamente Allende, él es el que da la orden. Entonces era un hombre duro, de muy fuerte carácter, Miguel Hidalgo. No era el anciano, no era el abuelo bondadoso o cara de abuelito. No, era un hombre muy duro y de un carácter muy firme, Miguel Hidalgo. Pero bueno, estas imágenes de estos 3 grandes personajes hacen que otros personajes no se les tome tan en cuenta, porque es demasiada la importancia de ellos 3. De ellos ya se ha hablado mucho y voy a seguir hablando ahorita de ellos, pero me interesa que conozcan a otros personajes que estuvieron junto a ellos. Me interesa que los conozcan. Pasamos a la siguiente link, por favor. Ahí está. Amigos, siempre decimos, el padre de la patria, Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo fue invitado a la conspiración en contra de los españoles
fue invitado por Ignacio Allende, que lo tenemos allá arriba, a la izquierda. Él es el que organizó no solamente la Junta de Querétaro, no solamente reunió, ¿sí? Al corregidor, a la corregidora, a Hidalgo, a Aldama, a Jiménez, a Basolo. Él formó más de 100 juntas insurgentes, más de 100 juntas. Si alguien organizó realmente todo el movimiento de independencia es él, Ignacio Allende. Pero les repito, el de la fuerza era Hidalgo, ¿sí? Y Allende lo permite. Dice, tú eres el de la imagen, tú eres el popular. A mí no me van a seguir, pero a ti sí te van a seguir. Entonces, dejó que Hidalgo encabezara, pero el que organizó todo absolutamente está allá arriba. Es Ignacio Allende. Que por cierto, Ignacio Allende, les digo, les voy a platicar anécdotas así rápidamente para hacerlos humanos. Ignacio Allende vivía San Miguel el Grande, que ahora es San Miguel Allende, en el estado de Guanajuato. Ahí tenía su casa. Era un hombre muy popular. Aparte, él era muy atractivo físicamente, era alto, muy fuerte, sumamente fuerte, ¿sí? No era militar, él pertenecía a las milicias civiles, él se dedicaba a los negocios y le gustaba mucho torear, le gustaba bastante torear. Bueno, Ignacio Allende, cuando es capturado, aquí adelante vamos a ver ahorita una imagen, una pintura de cuando es la captura de Allende, de Hidalgo, etcétera. Su hijo muere en sus brazos, porque los van a capturar, ¿sí? Le apuntan a Allende y se mete su hijo en medio y es herido su hijo, y su propio hijo muere en sus brazos justo cuando capturan a Ignacio Allende. En julio de 1811, cuando muere fusilado Ignacio Allende, déjenme decirles que él era tan fuerte, él muere en Chihuahua, él era tan fuerte que se para frente al pelotón de fusilamiento, ¿sí? Le disparan y aguanta 7 balazos. Los aguanta y se vuelve a quedar quieto, ¿sí? Esperando otra descarga. Y no es como ahorita una pistola que uno dispara una bala tras de otra. No, espérenme. En ese tiempo los rifles que se utilizaban, ¿sí? Se tenían que cargar con pólvora, ponerle la munición, primero meterle pólvora, luego meterle la munición y luego con una varilla apretar. Los soldados más hábiles podían cargar un rifle en aproximadamente 1.5 minutos. Los más hábiles. Normalmente se cargaban en 2 minutos. Era lo que tardaban para cargar un rifle. Entonces a él le disparan, ¿sí? Recibe los balazos y dan la orden de volver a cargar. O sea, 1.5 minutos él ahí parado desangrándose, ¿sí? ¿Para qué? Para volver a cargar, volver a apuntar y dispararle, y ahora sí cayó Ignacio Allende. Así era este hombre, era de hierro verdaderamente, y eso es real, les repito. Ahorita sí, una ráfaga de pistola se va una bala tras de otra, en aquellos años no. Entonces, vean el valor de Ignacio Allende, y les digo, él ve morir a su propio hijo en la lucha por la independencia, en sus brazos murió su propio hijo Indalecio. Bien, tenemos a Hermenegildo Galeana. Hermenegildo Galeana, nos regresamos a una imagen, por favor, Doris. Hermenegildo Galeana se convierte prácticamente en el brazo derecho de José María Morelos. Regresamos otra vez con Galeana. Se convierte en el brazo derecho de José María Morelos, y la persona que tenemos abajo a la izquierda, Mariano Matamoros, se convierte en el brazo izquierdo. Eran sus 2 brazos de José María Morelos, ¿sí? Eran el agua y el aceite. Hermenegildo Galeana era impetuoso, era ir a la carga, era lanzar a sus hombres a la carga, con todo. Y ahorita les voy a platicar algo tremendo de Hermenegildo Galeana. Y Mariano Matamoros era sacerdote. Él era el tranquilo, el metódico, el que entrenaba a las tropas, el que les daba lecciones, no era militar, pero las tropas de Morelos se disciplinaron por Mariano Matamoros. Curiosamente, mueren muy seguido, ¿sí? Ahorita vamos a platicar esa parte de la historia, cuando muere Galeana y muere Matamoros, con unos meses de diferencia.
Y cuando muere Galeana, primero murió Matamoros, luego muere Galeana, el mismo José María Morelos dijo, ¿sí? Me han cortado mis dos brazos, ya no soy nada. ¿Por qué? Porque ellos son los que le daban fuerza a José María Morelos, que es el que continúa con la lucha de independencia. Les decía, Hermenegildo Galeana, él era del estado de Guerrero, del actual estado de Guerrero. Entonces él tenía su guardia personal. Allá en nuestro territorio, allá en México, también tuvimos esclavismo, como fue aquí. También hubo esclavos, y hubo esclavos que venían de África. Entonces se les conocía como negros cimarrones. Era como se les conocía, ¿sí? Y muchos de ellos trabajaban para Hermenegildo Galeana en su rancho. Cuando él se levanta en armas, a favor de Morelos, se lleva a su guardia de cimarrones. Así les decían. Eran alrededor, ¿sí?, de 100 hombres que habían sido esclavos, ¿sí? Era alrededor de 100 hombres, que era su guardia personal, pero era su ejército más fuerte, la parte de su ejército más fuerte. Cuando él estaba en combate y veía que alguien se debilitaba, lanzaba a sus cimarrones sobre de ellos. Y allá en Guerrero, ¿sí?, algo que tenía mucha habilidad era con el machete. Es un machete que se le llama machete bolo. Esto es que tiene una especie de curva, pero es muy ancho en la punta y hay que saber manejar el machete. Sus cimarrones eran especialistas en manejar el machete bolo. Una ocasión, en un río que se conoce como río Mezcala, es un río muy importante porque desemboca en el río Balsas, uno de los ríos más importantes de México. Hay varias plantas hidroeléctricas ahí. Estaban en plena lucha, estaban huyendo, etcétera, se dan un descanso y le dicen sus cimarrones, ¿sí?, a Hermenegildo Galeana, que querían meterse al río a nadar para bañarse, etcétera. Y agarra Hermenegildo y les dice, sí, métanse a bañar, no hay problema, mientras descansamos, dejan los caballos por allá a un lado. Y todos los cimarrones, los negros cimarrones, se están bañando. Y de pronto sorprenden a Hermenegildo Galeana. Llegan tropas españolas, lo sorprenden, él estaba con 2 o 3 gentes y se empieza a defender como puede de alrededor de 30 gentes que lo sorprendieron. Y en ese momento, imagínense la escena, yo les pido por favor que se imaginen la escena, cuando llegan los españoles, ¿sí?, dicen, tenemos a Hermenegildo Galeana, lo podemos agarrar aquí, y de pronto del río salen 50 negros y marrones encuerados, totalmente encuerados, agarrando tremendos machetes y gritando como locos. Los ven los españoles, salieron huyendo por completo. Yo también saldría huyendo así de plano si veo ese espectáculo. Así era como se peleaba, era dar todo por el todo, ¿sí? Entonces, les digo, era impetuoso Hermenegildo Galeana. Ahorita vamos a platicar cómo murió, precisamente. Y Mariano Matamoros, les digo, era tranquilo, calmado, ¿sí? Era un cerebro, don Mariano Matamoros, sacerdote también. Y tenemos a Agustín de Iturbide, algo que no podemos evitar, ¿sí? Quizá a algunos no nos caiga muy bien Iturbide, pero no podemos negar que él junto con Guerrero consumaron la independencia. El único problema es que Iturbide primero estuvo en contra de la independencia. Y después de 11 años dice, bueno, ya nos peleamos mucho, pues de una vez vamos a hacernos independientes. Ay, eso hubieras pensado hace 11 años. O sea, ¿por qué te tardaste tanto? Y junto con Guerrero consuman la independencia. Curiosamente, fíjense, pocos conocen ese dato. Agustín de Iturbide era primo de Miguel Hidalgo. Y cuando se inició la lucha de independencia, Hidalgo le escribió a Iturbide y le dice, únete con nosotros. E Iturbide dijo que no y se quedó del lado español. Pero les digo, después él consumaría la independencia. ¿Por qué no lo tomamos tan en cuenta? ¿Notan ustedes que la mayoría de festejos de independencia en el mundo son cuando se consuma la independencia? Nosotros en México no. Nosotros no celebramos cuando se consumó la independencia. Celebramos cuando se inició la lucha. Son muy pocos países que celebran el inicio. Casi todos, como aquí Estados Unidos, celebran el final. Precisamente por eso, por no darle honor a Iturbide. Porque al final, bueno,
el primer movimiento, el de Hidalgo, nada más duró 11 meses. En 11 meses lo mataron a Hidalgo. Entonces no consuma la independencia. Morelos estuvo a punto, pero no alcanzó. Y miren quién la vino a consumar, alguien que al principio estaba en contra. Entonces por eso se tomó la decisión de no nombrarlo padre de la patria. Aunque está enterrado ahí en la Catedral de México, ahí está su tumba, ¿sí? Bueno, una urna, ahí se ven sus huesos, se alcanzan a ver, uno se puede asomar y ver los huesos de Agustín de Iturbide, pero como él estuvo al principio en contra, no es el padre de la patria. El padre de la patria sigue siendo Miguel Hidalgo. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, y todavía tenemos más personajes de esos de los que no hablamos. Nicolás Bravo, allá arriba a la izquierda. Nicolás Bravo, que pertenecía a toda una familia. Eran los hermanos Bravo, ¿sí? Y liderados por su papá. Entonces, él sobrevivió la independencia, vio México independiente e inclusive él luchó cuando la guerra México-Estados Unidos, él fue de los que defendió el castillo de Chapultepec. Ya siendo grande de edad, a él le tocó defender el castillo de Chapultepec, la entrada, justo la entrada del castillo él la defendió. En esos tiempos él ya era grande de edad y lo reconocían por su cabello completamente blanco. Y estuvo en la batalla de los Niños Héroes. Él estaba en la puerta, ¿sí? Defendiendo contra la guerra con Estados Unidos. Bueno, Nicolás Bravo, si ustedes checan, ¿sí? Si ustedes checan y tienen la curiosidad de ver el grito de independencia de México, vean este detalle. Nicolás Bravo capturan a su papá, ¿sí? Durante la guerra de independencia. Entonces le dice el virrey a Nicolás Bravo, o te rindes o matamos a tu papá. Y Nicolás Bravo dijo, no me rindo, no me voy a rendir. Y a su papá lo mataron en el centro de la Ciudad de México, justo enfrente de lo que ahora es Palacio Nacional. Ahí murió por una tortura que se llama garrote vil. ¿Qué es el garrote vil? Es una silla, ¿sí? Y la silla va a tener una madera detrás. Una madera aquí detrás. Ajá. Sientan a la persona. Esta madera tiene un agujero aquí y le ponen una cuerda y la cuerda entra por el agujero y tiene otra madera aquí y empiezan a girar, a darle vuelta a esto. Y esto empieza a oprimir, a oprimir, a oprimir, a oprimir. No puede hacerse para atrás por la madera que tiene aquí hasta que le rompe las cervicales. Es una muerte terrible. Así muere el papá de Nicolás Bravo. ¿Saben qué le dice Morelos? Él peleaba del lado de Morelos. ¿Saben qué le dice Morelos? Yo tengo 300 prisioneros españoles. Mátalos, mátalos a todos. En venganza porque mataron a tu padre, a don Leonardo Bravo. Mátalos a todos. Fue la orden que le dio Morelos, en venganza. ¿Saben qué hizo Nicolás Bravo? Habló con todos y le dijo, tengo orden de matarlos. Pero yo no soy cruel como son los españoles. El que quiera irse se puede ir. Y el que se quiera quedar puede pelear de nuestro lado. Y casi todos se pasaron del lado insurgente. Esa escena se le conoce como el perdón. Cuando ustedes vean el grito de independencia de México que da el presidente, todos los presidentes hacen lo mismo, vean que llega con su esposa se hace a un lado, él se para y llega una escolta del Colegio Militar o de la Marina de México, se para el presidente frente, recibe la bandera, sale al balcón presidencial, ondea la bandera, toca la campana, regresa, le entrega la bandera y se va a la escolta. Todos los años es lo mismo. Vean el retrato que está ahí atrás. Por pura curiosidad, vean, hay un enorme retrato. Todo el tiempo está ahí. Y todos los presidentes hacen eso de recibir la bandera ahí junto a ese retrato. Ese retrato es el perdón de Nicolás Bravo. Ahí está retratado. Entonces, es también simbólico para México el que el presidente tome nuestra bandera justo frente al retrato donde da el perdón Nicolás Bravo. Por eso les digo, son muchos detalles que desconocemos de personajes que aparentemente son secundarios. Luego tenemos a Basolo,
que inicia la lucha de independencia junto con Morelos, junto con Hidalgo, junto con Allende. Ahorita hablamos un poquito más de Basolo, porque me quiero ir por otro personaje, Guadalupe Victoria, abajo a la izquierda. Guadalupe Victoria fue nuestro primer presidente, ya que se terminó la independencia en el 21, de pronto Iturbide se nombra emperador de México y destituyen a Iturbide, le quitan el imperio y surgimos como república. Esto es, hay elecciones, etcétera, y se convierte en nuestro primer presidente, Guadalupe Victoria. A partir de entonces hemos tenido presidentes, solamente se interrumpió con Maximiliano, pero teníamos de presidente a Juárez, pero teníamos dos que gobernaban México, el emperador Maximiliano y Benito Juárez. Él fue nuestro primer presidente, pero ¿qué les platico de él? Hay una batalla muy importante de José María Morelos, la batalla de Oaxaca. La batalla de Oaxaca, ¿sí?, fue la primera ciudad capital que cayó en poder de los insurgentes. Entonces, lleva a todas sus fuerzas José María Morelos, a todas sus fuerzas, rodean la ciudad de Oaxaca, la atacan por varios lados y ya por 5 lados distintos, 4 habían caído. Faltaba uno, pero ese uno había un río, ¿sí? Había un río y no podían cruzar los insurgentes. Y los españoles estaban defendiendo del otro lado y no dejaban que se acercaran los insurgentes. ¿Saben qué hizo Guadalupe Victoria? Agarró su espada, se asomó y lanzó la espada y cayó del otro lado del río. Y agarra de pronto y dice, mi espada va en prenda, voy por ella. ¿Sí? Y se lanza al agua. Y eso le da valor a todos los demás soldados y se lanzan todos al agua para poder cruzar del otro lado del río, ¿sí? Llega Guadalupe Victoria del otro lado, recoge su espada, pero ya viene lleno de soldados que lo están acompañando y derrotan a los españoles y es como cae Oaxaca, ¿sí? Uno dice, qué bonito, o sea, qué bonito que agarró la espada y dice, mi espada va en prenda, voy por ella. Qué bonita escena, muy bélica, de mucho valor, pero hay que darle un poquito más de valor. ¿Por qué? Porque Guadalupe Victoria no sabía nadar. Entonces imagínense cruzar el río sin saber nadar. O sea, todavía más valor. No solamente me expongo a las balas de los contrarios, sino me aviento al agua y en su vida había nadado, o por lo menos no sabemos, siquiera supieran, sabemos que no sabía, porque luego él mismo lo platicaba. Guadalupe Victoria fue de los que no se rindieron. No se rindieron, se escondió en la selva de Veracruz. Ahí duró metido en una cueva, duró meses metido, encerrado en una cueva, de tal forma que cuando él salía a buscar comida, había unas personas que le llevaban comida, lo veían todo barbón, ¿sí?, con la ropa ya andrajosa, pero él no se rindió y lo buscaban para matarlo. Y él definitivamente dijo, yo no me rindo. Y acabó siendo el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Y tenemos este hombre. Bueno, a mí me han preguntado muchas veces, profesor, ¿cuál es su héroe preferido de la historia de México? Sí, hay muchos muy conocidos, Pancho Villa, Cuauhtémoc, Benito Juárez. Claro que sí, hay muchos personajes. Pero yo personalmente, entre mis personajes favoritos, es Fray Servando Teresa de Mier. Un fraile dominico, ¿sí? Este fraile, yo me lo imagino, se la pasó escapando todo el tiempo. Se enfrenta con el clero, se enfrenta con el virrey, lo detienen, lo mandan a España, en España se escapa, se va hacia Holanda, se vuelve a escapar, se regresa a Cádiz, está invadido España por Napoleón, de ahí se va a Inglaterra y de ahí convence a un personaje del cual vamos a platicar un poquito, a Javier Mina, lo convence de venir a pelear a México, lo convence de venir a pelear. Y ahí conoce a los grandes libertadores de América, a Sucre, a O'Higgins, etcétera, los conoce allá en Londres, ¿sí? ¿Y a quién creen que convenció de venir a pelear a México? Bueno, el virreinato de la Nueva España, a Simón Bolívar. Lo convence de venir a pelear. Pero Simón Bolívar recibe una carta, él no podía entrar a Colombia,
recibe una carta y se va a Colombia y bueno, independizó Colombia, Venezuela, etcétera. Es el gran libertador de América del Sur. Pero poco faltó para que Simón Bolívar peleara en nuestra lucha de independencia y todo por este hombre, por Fray Servando Teresa de Mier, que todo el tiempo se la pasó escapando, todo el tiempo huyendo. Tenía enemigos en todas partes. Y la anécdota, para pasar a otro personaje, la anécdota más interesante de él es que cuando él muere, les digo que él era sacerdote dominico, ¿sí? Lo entierran en el convento de Santo Domingo. Si ustedes ven fotos de la Ciudad de México, está Palacio Nacional y del lado izquierdo está la catedral. Ahora vean la catedral de frente, vean la calle que está del lado izquierdo y caminen 2 calles. Y ahí está el convento de Santo Domingo, donde fue enterrado Fray Servando. Pero con las leyes de reforma abrieron una calle, ¡pum!, y cortaron el panteón, justo donde estaban los restos de Fray Servando. Entonces, cuando escarbaron, encontraron momias o cuerpos momificados. Uno de ellos, el de Fray Servando, ¿sí? Y se las vendieron a un circo. Les vendieron las momias a un circo. Este circo las presentó en México, se las llevó a Argentina, luego se las lleva a Europa y en Bélgica se pierden las momias. Y no se volvieron a saber de esas momias. O sea, nosotros, la gente que nos gusta la historia, decimos, hasta muerto se escapó Fray Servando. Hasta muerto se escapó este hombre, ¿sí? Y no se sabe más de los restos de Fray Servando Teresa de Mier, que era muy amigo de Guadalupe Victoria, y les digo, un gran personaje. Es más, es formidable Fray Servando. Cuando él lo capturaron, hubo un tiempo que lo capturaron los españoles, allá en Tamaulipas, se lo llevaron hasta la Ciudad de México, y todos iban a caballo, y a él lo subieron en una mula. E hizo el viaje desde Tamaulipas, desde Soto de la Marina, Tamaulipas, hasta Ciudad de México trepado en una mula. ¿Qué creen que hizo este hombre? ¿No le puso a la mula el nombre del virrey? El virrey era Venegas, y a la mula le puso Venegas. A ver, Venegas, échate, Venegas esto. Y los españoles furiosos, porque le había puesto el nombre del virrey a la mula. Así era Fray Servando, un personaje impresionante. De veras, él era de Monterrey, ¿sí? Un gran personaje, sacerdote el dominico. Pasamos a la siguiente. Y bueno, a ver, aquí sí. Mis respetos, no solo a los anteriores, mis respetos por estas mujeres. Antier me entrevistaron para radio, para una estación de radio en México, y me decían, profesor, las mujeres tienen participación en la lucha por la independencia. Claro, muchísima participación. Y tenemos extraordinarias mujeres. Sí, tenemos la típica Josefa Ortiz de Domínguez. Y la conocemos a Josefa Ortiz, perdón. ¿Por qué? Ella era la esposa del corregidor. A ella le avisan que se descubrió la conspiración. Ella les va a avisar a Hidalgo y Allende, etcétera, y su marido la encierra, y ella agarra y empieza a golpear con el tacón de su zapato para avisarle a uno de los sirvientes, le da instrucciones a través del ojo de la cerradura, y este hombre se va a avisarle a Hidalgo y Allende que los habían descubierto. Y uno dice, wow, qué heroína, Josefa Ortiz de Domínguez, y ya. No, espérenme, se nos pierde en la historia. ¿Por qué? Ella no paró de pelear por la independencia. Y pensamos que fue lo único que hizo Josefa Ortiz, y no. ¿Y cuántos de nosotros nos acordamos de esas antiguas monedas de 20 centavos que eran las Josefitas? ¿Sí? La imagen de Josefa Ortiz en nuestras monedas. Y pensamos que en 1810 ella acabó ya su parte de la independencia. No, ella siguió apoyando, ella sirvió de correo, ella enviaba mensajes, ella enviaba armas. Y su esposo era el corregidor de Querétaro, o sea, como el gobernador, y ella era la corregidora. La Inquisición llamó a su esposo, a don Miguel Domínguez lo llamó, y le dice, señor corregidor, ya calme usted a su mujer, o sea, ya cálmela. Pues nada, no la podía calmar, pues la agarraron presa a Josefa Ortiz de Domínguez, ¿sí? Se la llevaron a la Ciudad de México y la metieron en un convento presa. Ahí se consumó la independencia y ella salió libre. Y de hecho Miguel Domínguez fue de los primeros que gobernaron ya la naciente nación, ¿sí?
Bueno, cuentan, esto también no se ha comprobado, pero lo cuentan, hay varias fuentes que así lo dicen, pero todavía nos falta datos para confirmarlo. Cuando ella está a punto de morir, ustedes vean Palacio Nacional de México, 2 calles atrás murió Josefa Ortiz. Dicen las crónicas de ese tiempo, ella tenía varios hijos y varias hijas. Uno de sus hijos peleó del lado realista o del lado español. Entonces ella está a punto de morir y llama a sus hijos para despedirse de ellos. Y cuando llega a su hijo que había peleado del bando realista, estando en el lecho de muerte, ella se niega a hablar con él por haber peleado del lado de los españoles. No sabemos qué tan cierto es, les repito, hay crónicas, pero nos faltan todavía datos, pero es muy probable, porque ese era el carácter de Josefa Ortiz de Domínguez. No quedó nada más en los golpecitos en el piso, sino siguió todo el tiempo luchando por nuestra independencia. Tan es así que Guadalupe Victoria, que lo vimos hace rato, el primer presidente de México, él salía de Palacio Nacional, les digo, ya vivía 2 calles atrás, y él la iba a visitar todas las tardes a platicar con ella. En lugar de que ella fuera al palacio, no, el presidente iba a su casa a platicar con ella y a tomar el café, o el chocolate, perdón. Bueno, tenemos a Leona Vicario, arriba a la derecha. Leona Vicario, perdón que vaya tan rápido, es que son tantos personajes. Leona Vicario se casa con don Andrés Quintana Roo. ¿Han oído hablar de Cancún? Bueno, Cancún está en el estado de Quintana Roo, en honor a don Andrés Quintana Roo, que peleó del lado de José María Morelos. Andrés Quintana Roo era su novio, pero era muy pobre. Leona Vicario tenía mucho dinero. Era heredera de una enorme fortuna. Y Andrés Quintana Roo empezó a trabajar con un tío de Leona Vicario, porque ella era huérfana, que administraba su dinero. Y se enamoran, la típica historia de amor, ¿sí? Se enamoran, pero ella empieza a utilizar su dinero para comprar armas, para comprar uniformes, para comprar alimentos, para comprar municiones y enviárselos a Morelos para que siguiera la lucha, ¿sí? Bueno, pues la detiene la Inquisición, la encierran en un convento y Morelos organiza todo para que se escape. Y se escapa vestida de hombre, vestida de arriero, se brinca los muros del convento, se escapa y de ahí se va con el amor de su vida, con Andrés Quintana Roo, a pelear del lado de Morelos. Esa mujer que tenemos ahí arriba. Pero no solamente eso. Esa mujer se casa con Andrés Quintana Roo y una de sus hijas nace en una cueva, porque andaban en el cerro peleando. Y parió a su hija en una cueva, ¿sí? Pero seguía peleando, seguía en la lucha. Imagínense el valor de esa mujer, ¿sí? El valor de esa mujer de Leona Vicario. Pero es tanta la imagen de la corregidora que nos olvidamos de Leona y nos olvidamos de Gertrudis, aquí abajo a la derecha. Gertrudis Bocanegra, que ella impulsa a su marido, Michoacán, de Pátzcuaro. Ella impulsa a su marido y le dice a su marido, tienes que irte a pelear. Es para luchar por la independencia. Y se va su marido a pelear y manda un hijo también. Y ella sirve de correo, manda mensajes, etcétera, hasta que la agarran presa, la descubren. Y entonces la meten a la cárcel, la juzgan y la condenan a muerte ahí en Pátzcuaro y la van a llevar a fusilar y sale la gente a las calles para ver dónde la llevan amarrada, ¿sí? Arriba de una carreta para llevarla al paredón. ¿Y saben qué hace Gertrudis? Empieza a gritarle a la gente, pero en tarasco, para que los españoles no entendieran, porque no sabían tarasco, y les empieza a hablar en tarasco, y les empieza a decir, aunque me maten, sigan la lucha, sigan peleando, no se rindan. Y los españoles pues no sabían ni qué decía, pues no entendían ese idioma. Y ella hasta el último momento siguió gritándoles en tarasco que no dejaran de pelear. Esa es Gertrudis Bocanegra, ¿sí? Leona Josefa, la Güera Rodríguez, perdón, pero la Güera Rodríguez, arriba a la derecha. Esa mujer, la Güera Rodríguez, fue considerada la mujer más bella de ese tiempo. Era hermosa, hermosa, todo el mundo se enamoraba de la Güera Rodríguez, ¿sí? Y la Güera Rodríguez
María Ignacia Anastasia Rodríguez, ¿sí? Sí ayudó a la causa de la independencia. Pero antes, ¿saben a quién ayudó? A Simón Bolívar. Simón Bolívar primero pasó por México y luego se fue a Inglaterra. Allá conoció a Fray Servando y todo esto. Cuando pasó por México, él necesitaba dinero y la Güera Rodríguez le dio sus joyas a Simón Bolívar para que las vendiera y pudiera iniciar la independencia de Sudamérica. Pero aparte, la Güera Rodríguez es la primera mujer en México que se divorcia. La primera que consiguió el divorcio, todavía no había divorcio civil, consiguió que le dieran el divorcio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella demostró que su esposo la quería matar. Llegó corriendo a una fiesta y su esposo detrás de ella con una pistola y todo, se armó el escándalo y la divorciaron. Y a partir de ahí, fíjense bien, amigos y amigas, fíjense bien lo que se dice de la Güera Rodríguez. Por eso no se le menciona, porque la Güera dicen que tuvo varios amantes y que ella con sus coqueterías le sacaba información a los generales españoles, que luego les pasaba la información a Hidalgo y a Morelos y a Guerrero. Les pasaba la información. Entonces dicen que era una mujer, no quiero usar palabras fuertes porque tenemos algunos pequeños presentes, pero vamos, una mujer muy ligera, ¿sí? Pero ella, perdón por la expresión, pero luchó por nuestra independencia en la cama. Y lo logró. Lo logró porque aparte fue amante de Agustín de Iturbide. Fue su amante de Agustín de Iturbide, que es el que nos da la independencia junto con Guerrero. Tan es así que ahorita vamos a ver una imagen de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, encabezada por Iturbide, que es el triunfo de la independencia, y va por la calle, ¿sí? Van entrando todo el ejército y hay flores y vivas y aplausos y de pronto ella en su casa, su sirvienta le dice, mi señora, ¿no va a ir a ver el desfile del ejército de las Tres Garantías? Dice, sí voy a ver el desfile. Se sube a su casa, al balcón y se sienta en el balcón. Pero por ahí no iba a pasar el desfile pasaba una calle allá adelante. ¿Qué hizo Iturbide? Que va con todo el ejército y en lugar de seguirse derecho se da la vuelta y pasa frente a la casa de ella y en ese momento para todo el desfile de triunfo, todo el desfile lo para que ella bajara, él se baja del caballo, se toma una pluma de su sombrero y se lo entrega a ella, como diciendo, es por ti. ¿Sí? Era su amante. Él tenía a su esposa, sí, Ana María Huarte, tenía a su esposa, pero les repito, era su amante. Y ya siguió a Iturbide. Por eso la Güera no fue, dice, sí voy a ver el desfile, desde mi balcón yo sé que va a pasar por aquí. Eso no sé, las damitas me podrán explicar si son capaces las damitas de decir cuánto que me habla mi novio, cuánto que me habla tal chavo. Se me quedó viendo, me va a hablar, ya verás que me va a hablar. Ustedes sabrán, son cosas que solo las damitas saben. Pero bueno, María Ignacia Rodríguez de Velasco, de Osorio, Barba y Bella Pereiro. Nada más, imagínense. Bien, esa es la Güera Rodríguez. Entonces, ven las mujeres que pelearon, pasamos a la siguiente, Doris, que pelearon en nuestra independencia. Y les digo, me preguntaban por el radio, ¿hubo mujeres? Claro que hubo mujeres, claro. Y ahorita vamos a platicar de niños inclusive. Vamos a platicar de niños que pelearon por la independencia. Bueno, estos personajes, otros personajes importantes, me voy más rápido. Don Pedro Moreno, segunda etapa de la independencia. Don Pedro Moreno está solo, pelea prácticamente solo. Y aquí vamos a ver otro personaje, Rita Pérez, ahorita les platico de ella. Y cuando Javier Mina lo convenció Fray Servando de venir a pelear aquí, a quien encuentra es a Pedro Moreno. Ellos dos, Pedro Moreno y Javier Mina, son los que hacen pareja para luchar juntos, ¿sí? Y mueren prácticamente, bueno, con unos días de diferencia, pero los capturan juntos.
solamente que a Mina a Mina lo capturan vivo y a Pedro Moreno lo matan y los meten en una jaula, en una carreta y los hacen viajar juntos. O sea, hacen viajar a Mina con el cadáver de Pedro Moreno colgado a unos centímetros de él, así los hacen viajar, sí, los españoles. Bueno, tenemos a Pedro Asensio. Este Pedro Asensio, amigos, ¿hay alguien aquí que tiene familiares en Guerrero, en el estado de Guerrero? ¿No? Ok, por allá, gracias. Hay una región que se llama Teloloapan Guerrero, y hay una danza que es tradicional en Teloloapan, la danza de los diablos, donde salen las personas vestidas con unas enormes máscaras de madera y salen con unos látigos, ¿sí? Y hay una danza, es tradicional, y todos los años se hace esa danza. ¿Por qué? Por ese hombre, por Pedro Asensio, que lo vemos arriba a la derecha, y que muere un par de meses antes de consumada la independencia. No alcanza a ver consumada la independencia Pedro Asensio, pero era muy hábil. No crean que era letrado, que fue a la escuela, no. Él era súper hábil, Pedro Asensio. No perdió una sola batalla Pedro Asensio, ni una. Y se enfrentó contra Iturbide y lo derrotó siempre, pero porque nunca se le puso enfrente, ¿eh? Nunca se le puso enfrente. Siempre fue más hábil, siempre atacaba a la retaguardia, ¿sí? Cuando ya los españoles estaban yendo, los últimos no llegaban. ¿Por qué? Porque ya los había agarrado Pedro Asensio. Aparte, Pedro Asensio le daba la vuelta a las cerraduras de los caballos, les daba la vuelta. Los caballos traían las cerraduras al revés. De tal forma que los españoles, mira, para allá van las cerraduras, allá van los de Pedro Asensio. No, los de Pedro Asensio iban para el otro lado, porque se iba siguiendo las huellas de las cerraduras. Pero bueno, el estado de Guerrero, les digo, tienen familiares allá en Guerrero, está la Sierra Madre y hay muchas cuevas, muchísimas cuevas. De las grutas más famosas de México, como Cacahuamilpa, están en Guerrero. Hay muchas grutas. Y los españoles igual eran muy supersticiosos. Alguna ocasión se le ocurrió a Pedro Asensio vestir a sus soldados como diablos. Les juro que es verdad. Pueden buscar las fuentes. Los viste como diablos. Y de pronto andaban los soldados españoles ahí en la sierra. Y de pronto de las cuevas salía fuego. Y salían hombres, sí, pero con las máscaras del diablo y tronando los látigos. ¡Ah! Pero se oye durísimo. Y los españoles salían huyendo, porque decían, es que esta es una puerta al infierno, sí, es una puerta al infierno, y salían huyendo, y así se deshacía de ellos. Y lo pueden buscar, tenemos las fuentes, es más, hace poco me invitaron a dar una conferencia en el estado de Guerrero para platicar toda la vida de ese hombre. Es impresionante la vida de Pedro Asensio, y casi nadie lo menciona. Sí, él pelea del lado de Guerrero, pero les digo, muere 2 meses antes de consumada la independencia. No alcanzó a ver la consumación, desafortunadamente, pero era un hombre muy ingenioso, Pedro Asensio. Y tenemos otro, el Amo Torres, ¿sí? El Amo Torres, que es el que toma la ciudad de Guadalajara, pero era muy ingenioso, el Amo Torres. Ahorita les platico un poquito más de él. Les digo, toma la ciudad de Guadalajara y se le entrega a Miguel Hidalgo. Pasamos a la que sigue, Doris. Ok. Mariana Rodríguez del Toro. Fíjense nada más esta mujer, ¿no? Si ustedes van al centro de la Ciudad de México, solamente hay 2 calles, o sea, 2 cuadras, está la calle, y de pronto de esta esquina para allá tiene otro nombre, la misma calle, y se llama la calle Mariana Rodríguez del Toro, y son callecitas chiquitas, son solo 2. Vemos de comercio dentro de la zona centro de la Ciudad de México, está lleno de comerciantes, está lleno de cosas que venden, etcétera, y nada más vemos la plaquita ahí arriba, dice, calle Mariana Rodríguez del Toro. 2 callecitas nada más. Y uno dice, bueno, ¿quién es esa mujer? Pues esa mujer, que la tenemos allá arriba a la izquierda, cuando Hidalgo cae preso, ¿saben qué se le ocurrió a esa mujer? Secuestrar al virrey. Sí, ya había secuestros hace 200 años, ya había secuestros. Secuestrar al virrey y convence a su propio esposo y convence a un círculo de amigos, vamos a secuestrar al virrey y lo vamos a pedir, la vida del virrey por la vida de Hidalgo, ¿sí? Y preparan todo
porque el virrey salía a hacer todos los días un paseo en las tardes, salía a hacer un paseo y preparan todo para secuestrar al virrey y canjearlo por Hidalgo. Pero uno de los que está con Mariana Rodríguez del Toro se va a confesar y le platica a su confesor: padre, écheme la bendición porque mañana vamos a secuestrar al virrey. Y el otro: ¿perdón? Sí, vamos a secuestrar al virrey. ¿Es secreto de confesión? Sí, claro, secreto de confesión. Salió corriendo a avisarle a las autoridades que la agarran presa a ella, a su esposo y a todo el grupo y los metieron a la cárcel. Ella salió libre hasta que se consumó la independencia. Entonces ella, imagínense, enfrentarse a la guardia del virrey, ¿sí? Ya tenían todo planeado para secuestrar al virrey. Nadie había hecho algo así. A mí me hubiera gustado, nada más por la anécdota, me hubiera encantado que hubiera secuestrado al virrey. A ver qué hubieran hecho los españoles. Pero bueno, en fin. Antonia Nava de Catalán, la tenemos arriba a la derecha. Antonia Nava de Catalán, en el Congreso de Diputados, en el estado de Guerrero, está su nombre hacia arriba, en letras de oro. Antonia Nava de Catalán. Se los platico rápido. Hay una etapa de la independencia que se le conoce como la etapa de los fuertes, donde los insurgentes se encerraron en muchos fuertes y ahí resistieron. Fue cuando los franceses ya salieron de España, entonces España pudo mandar todo su ejército para intentar recuperar la Nueva España. Entonces ahí se empieza a perder la guerra, porque ya es el mero ejército español, y se encierran en los fuertes. Pues había un fuerte donde no había ya comida, no había agua, y estaban rodeados de españoles, totalmente rodeados. Entonces, toman la decisión, y por eso el nombre de ella, Antonia Nava de Catalán, que está allá arriba, por eso está en letras de oro, en el Congreso del Estado de Guerrero, ¿sí? Porque pensaron, ¿sí? Pensaron en la desesperación, en el hambre que tenían. De pronto piensan en matar a uno de sus propios compañeros y comérselo, en desesperación. Y Antonia Nava de Catalán dice: no, porque los hombres se necesitan para pelear. Si hay que matar a alguien y comérselo, aquí está mi cuerpo. ¿Sí? Y les entrego un cuchillo. Estoy dispuesta. Pero hay que defender este lugar. ¿Qué pasó? Que eso encendió a la gente y dice: no inventes. O sea, no inventes, ve lo que está haciendo esta mujer. Está entregando su cuerpo para que sirva de alimento, para seguir peleando. No va a morir aquí nadie y vamos a salir y les vamos a dar el frente. Eso les provocó coraje y valor a la gente. Salieron y derrotaron a los españoles. Pero ese ofrecimiento de Nava de Catalán, les digo, su nombre está en letras de oro, allá en Guerrero, y casi nadie sabe quién es ella. Es más, hay muchos diputados del estado de Guerrero que tienen ahí el nombre enfrente y les dices: ¿quién es ella, ¿Quién sabe? Y son diputados. Háganme favor. Pero bueno, Altagracia Mercado. Altagracia Mercado, ella no se sujetó a nadie, Ella no obedeció órdenes de nadie, ella armó su propio ejército. Así, literalmente, Altagracia Mercado, en Huichapan, en el estado de Hidalgo, armó su propio ejército, ¿sí? Y empezó a pelear y a luchar por la independencia en la segunda etapa de la independencia. Por eso también es considerada heroína, ¿sí? Y cuando en México se le da el voto a la mujer, las mujeres no tenían permitido votar, hasta los 50 se le da el voto a la mujer. Uno de los argumentos fue ella. Porque dicen, las mujeres, ¿qué van a saber de esto? De política y todo. Las mujeres no saben. Eso déjenlo para los hombres. Bueno, pues cuando se argumentó en el Congreso de México el voto de la mujer, uno de los argumentos más fuertes fue ella. Aquí tienen el ejemplo de Altagracia Mercado, que armó su propio ejército. Ella lo pagaba, ¿sí? Y se levantó en armas en contra de los españoles. Pasamos a la que sigue. Doris, por favor. Bueno, ¿cuál es la que sigue, Doris? ¿Después de esta? Ah, ok, ya. Fíjense, de todos los personajes que hemos hablado, por eso les dije, les voy a hablar poquito de todos ellos. Notan que ya no hablamos de Hidalgo, Morelos y Guerrero, porque les digo, la imagen de ellos es tan grande, ¿sí? Que opaca a todos estos que estamos hablando ahorita. No lo digo
despóticamente. Pero bueno, una antes, Torres. Mariano Michelena. Ellos fueron los primeros conspiradores, 1808, 2 años antes de que se iniciara oficialmente la lucha por la independencia, son los primeros conspiradores. Mariano Michelena en Valladolid. Sí es cierto, la independencia se inició en Guanajuato con Hidalgo, pero 2 años antes ya se iba a iniciar con Mariano Michelena, con Melchor de Talamantes, que era peruano, era un sacerdote peruano. Y a él lo agarró la Inquisición porque descubrieron esta conspiración, lo agarró la Inquisición y salió libre hasta después de que se consumó la independencia. Francisco Primo Verdad, que era el que organizaba esa conspiración, que lo agarran preso y miren, quién sabe qué pasaría, ¿verdad? Quién sabe qué pasaría, pero lo encontraron ahorcado en su propia celda y todos dijeron suicidio, por favor, lo mataron. Era obvio que la Inquisición lo mató por estar en contra del virreinato. Y por último, ya les había dicho, el esposo de la corregidora, pobre hombre, sí, que tuvo de mujer a la corregidora que le decían, don Miguel, ya calme a su mujer, ya póngala tranquila, y nomás no podía con esa mujer, y que cuando triunfa la independencia, primero nos gobierna una junta, y él perteneció a esa junta, fue de los primeros gobernantes de México, después vendría Guadalupe Victoria. Pasamos a la siguiente. Nuestro famoso grito de independencia. Amigos, ya estamos cerquita de concluir esta parte, por si hay comentarios, preguntas, etcétera, con toda confianza. No lo sabemos todo, pero bueno, si podemos solucionar algunas dudas con toda confianza. El grito de independencia se da en la ciudad de Dolores, la madrugada del 16 de septiembre. Vamos a quitar un mito, porque se dice que Porfirio Díaz cambió el grito del 16 al 15 porque su cumpleaños era el 15. Es falso, amigos. Es falso. Él no cambió la fecha de la independencia. Es cierto que él nació el 15 de septiembre, sí es cierto, pero él no la cambió. Nuestra lucha se inicia la madrugada del 16. Es cuando Hidalgo convoca a la gente. A las 2 de la mañana llega este hombre que envió la corregidora, les dice que la conspiración fue descubierta, se ponen de acuerdo y comienza con el llamado con la campana el 16 en la mañana. Bueno, Ignacio López Rayón, les dije después les voy a hablar un poquito de Rayón. Ignacio López Rayón es el primero que celebra en Huichapan, Hidalgo. Es el primero que celebra la independencia un año después con un brindis la noche del 15. Hicieron un brindis porque como todo empezó a las 2 de la mañana del 16, pues, ¿para qué me espero el otro día? De una vez en la noche brindamos. Y se siguió la costumbre de hacer un brindis la noche del 15. Es Guadalupe Victoria, nuestro primer presidente, el que por decreto presidencial ordena, ¿sí?, que se haga una cena o un brindis el 15 y un desfile militar el 16. Costumbre que se ha hecho hasta ahora. No había grito de independencia. Era un brindis nada más entre las autoridades y un festejo. No había, les digo, grito. ¿Quién hace el grito por primera vez? ¿Sí? Bueno, se le atribuye nada más y nada menos que a Maximiliano. Maximiliano es el que va a una ocasión siendo emperador de México, va a Dolores y en la casa de Hidalgo está en la noche del 15, abre las puertas de la ventana y empieza a arengar a la gente como lo hubiera hecho Hidalgo, aunque Hidalgo lo hizo en la iglesia, no en su casa. Y a partir de ahí se quedó la costumbre de hacer el grito de independencia. Costumbre hasta el día de hoy, anoche fue el grito, ahí en México. Hasta el día de hoy. Es curioso cómo se ha ido transformando, ¿sí? Y hay un grito muy famoso de Porfirio Díaz. Cuando fue el centenario de la independencia en 1910, buscan la campana de Dolores y la campana de Dolores ya no estaba en Dolores, estaba en un tiradero de basura la campana. De allá la rescatan, la traen a la Ciudad de México, la colocan en Palacio Nacional. La que está en Palacio Nacional de México es la campana original.
solo que está rota. Pero la parte rota, que ya la soldaron, pero se nota, está del otro lado, el lado que no la puede ver la gente. Sí, quedó de espalda. Pero la campana está rota. Y no es campana, es un esquilón. Las campanas se suenan como ahorita, a jalones, el badajo, pero la original es un esquilón. ¿Qué es un esquilón? El esquilón es una campana que tiene un peso encima, ¿sí? Así, y aquí cuelga la campana. Y lo que mueven es el peso este. Se va moviendo y la campana hace esto. Entonces hay que darle vueltas. Eso es un esquilón. Realmente no es la campana de Dolores, sino el esquilón de Dolores. Pero ya se le quedó la campana, pues, o sea, está bien. Y la suenan como una campana. Pero ¿dónde está lo curioso? Que Porfirio Díaz la rescata. Porfirio Díaz manda a rescatar la campana, se la traen a Palacio Nacional, la reparan, la ponen ahí para las fiestas del centenario 1910, se viste de gala el Zócalo de la Ciudad de México, ya ven que echó la casa por la ventana Porfirio Díaz, y de pronto sale Porfirio Díaz al balcón presidencial y agarra, y mexicanos, viva esto, viva lo otro, y ahora no sonaba la campana. Alguien la forró, el badajo lo forró con tela, ¿sí? Para que no sonara. Y ahí tiene a Porfirio Díaz, jale el gel, la cual nomás no sonaba la campana. Se tuvo que trepar un soldado, meterse a la campana y quitarle los trapos que le habían puesto. O sea, alguien hizo la maldad, no se sabe quién, pero alguien hizo la maldad, obvio alguien que estaba contra Porfirio Díaz. Pero ahí toda la gente riéndose porque por más que le jalaba, pues no sonaba la famosa campana. Son parte de las anécdotas del grito de independencia, que hasta el día de hoy se sigue haciendo y que es toda una tradición, sí, ya en México. Es como celebramos nosotros el inicio de nuestra independencia. Pasamos a la siguiente. La independencia que tiene páginas oscuras. Una de las páginas más oscuras es la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Esto está en Guanajuato. Fue la primera gran batalla de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo empieza a llamar a la gente, pero amigos, no eran 10, no eran 100, no eran 1000, eran decenas de miles. Cuando llegan a Guanajuato tienen que tomar ese edificio. Se calcula que eran 30,000 los insurgentes, pero no 30,000 soldados, eran hombres, mujeres, niños, no traían armas, traían machetes, traían piedras. Dicen las crónicas que el cielo se nubló de tantas piedras que aventaban 30,000 gentes allá afuera queriendo tomar esa fortaleza porque ahí estaban todos los españoles metidos, ¿sí? Hidalgo, así como ustedes ven, ahí del lado izquierdo, por donde está esa casa amarilla, adelantito, está la puerta que fue quemada por el Pípila, ¿sí? La tradición dice que se puso una losa de piedra, no se sabe bien a bien, lo que sí es que quemaron la puerta y con esa pudieron entrar y mataron a todos los que estaban dentro los mataron. Entonces esto manchó a Miguel Hidalgo porque decían, es que tú eres un criminal, ¿cómo permites estas matanzas? No, era el odio de la gente, de 300 años de opresión, en un instante salieron porque ahí estaban metidos todos los ricos de Guanajuato, todos los mineros, los dueños de la plata, etcétera, estaban ahí metidos. Y el pueblo ya no lo pudo detener Miguel Hidalgo, no pudo detenerlo. Y fue una matanza terrible, la de la Alhóndiga de Granaditas. Pasamos a otra vez, por favor. De ahí Hidalgo tomaría Valladolid sin disparar un solo tiro y se enfila hacia la Ciudad de México. La Ciudad de México tenía un pequeño ejército, muy pequeño, a cargo de Agustín de Iturbide, ¿sí? Y de otro comandante, y se enfrentan en la batalla del Monte de las Cruces en octubre de 1810. Pero era una turba. Ahí se calcula que ya traía Hidalgo 80,000 gentes. Amigos, durante la independencia, todo el virreinato eran 8 millones de gentes. Y él traía 80,000. Entonces, imagínense la cantidad de gente que iba junto con Hidalgo. Y derrotan a los 1,500 soldados españoles, los derrotan en el Monte de las Cruces, y ya tienen la Ciudad de México ahí abajo. Esto es por el rumbo de Toluca. Ya tienen la Ciudad de México ahí abajo. La ciudad, los españoles empiezan a huir rumbo a Puebla,
después de lo que pasó en Granaditas, en Guanajuato, los españoles empiezan a huir a Puebla y a huir hacia Veracruz. Dicen, no, si los mataron en Guanajuato nos van a hacer pedazos en México. La ciudad está abierta para entrar. Nunca se sabe, o sea, los historiadores, los que estudiamos historia, no sabemos qué pasó. Pero Hidalgo se da la vuelta y en lugar de tomar la Ciudad de México, se da la vuelta, ¿sí? Y se regresa hacia Guanajuato. No sabemos. Hay muchos. El mismo Hidalgo dijo, es que no tenía armas, me faltaban armas. Pero no necesitabas armas, la ciudad, el poco ejército que había, ya se había ido. No necesitabas armas. No sabemos realmente por qué Hidalgo no tomó la Ciudad de México. Piensan que Hidalgo le dio miedo no controlar a tanta gente. Si en la Lóndiga de Granaditas no pudo, eran 30,000, ahora trae 80,000. Dice, van a hacer pedazos la Ciudad de México. Unos piensan que fue por eso. Miedo a perder el control de la gente. Y se regresa hacia Guanajuato, pasamos a la que sigue. Después de Guanajuato va a Valladolid, lo que hoy es Morelia, y de ahí se va a Guadalajara. En Guadalajara va a llegar el ejército comandado por Félix María Calleja, va a llegar el ejército y se van a enfrentar en la batalla de Puente de Calderón. Esa batalla, amigos, era decisiva. Si ganaba Hidalgo, ya no había más, o sea, ya no había más. Todo el virreinato hubiera caído en poder de Hidalgo. Ya nada más le tocaba ir y meterse a Ciudad de México. De pronto, ¿sí? Él trae un ejército en ese momento de cerca de 40,000 hombres y se está enfrentando a 6,000. Claro, su gente no eran soldados, era pueblo. Luego machetes, piedras, trinches contra las armas de los españoles. Pero aún así son tantos que están avanzando, avanzando. Y sí, traían unas cuantas armas, un poco de pólvora, ¿sí? Habían conseguido cañones, sacaron cañones de Nayarit, sacaron cañones de Colima, Hidalgo tenía cañones. Y de pronto Calleja empieza a retroceder, va hacia atrás, dice, cubran la retirada y empiecen a disparar para empezar a huir. Ya era el triunfo. Y de pronto una de las balas de los españoles cae en un carro lleno de pólvora y aquello revienta. Puente de Calderón está a 20 kilómetros de Guadalajara. Dicen que la ciudad de Guadalajara se cimbró de la explosión tan tremenda que hubo, porque toda la pólvora explotó. La gente se empezó a prender porque aparte estaban en un zacatal y se empieza a prender la gente, todo se les incendia alrededor y la gente empieza a huir. Y lo que era un triunfo cuando ya estaban huyendo los españoles se convierte en una derrota. Así, en un instante. E Hidalgo tiene que huir hacia el norte. Es donde es hecho prisionero, pasamos a la que sigue. Gracias. Es cuando aprenden a Hidalgo, cuando lo detienen. Vemos en esta litografía a Allende defendiendo a Hidalgo, pero Allende ya había muerto su hijo ahí. Detienen a Hidalgo, se lo llevan a Chihuahua, le hacen un juicio, pasamos a la siguiente. Le hacen un juicio a Hidalgo. Bueno, dos juicios, un juicio militar y uno civil. Y muere fusilado Miguel Hidalgo. 30 de julio de 1811. Él empezó el 16 de septiembre del 10. Cuenten ustedes, duró 11 meses. Julio, agosto, septiembre, duró 10 meses. 10 meses duró el movimiento de Miguel Hidalgo. Nada más. Eso tardó en morir. Sí, fue triste la muerte de Hidalgo. Lo matan efectivamente sentado. Igual son dos cargas las de Hidalgo. Él quedó así nada más con la cabeza caída, pero lo que pasa es esto, amigos. Este pelotón de fusilamiento no quisieron matarlo. O sea, yo que soy católico le voy a disparar a un cura, esto me voy a condenar. Y se piensa que por eso los soldados no quisieron dispararle al corazón. Y lo que hicieron fue pegarle a los costados y más daño le hicieron porque tuvieron que volver a cargar, volver a disparar y tampoco lo quieren matar y nada más lo llenan de heridas. Y entonces ya el comandante pide un rifle, lo vuelven a cargar, se lo apunta al corazón y dispara. Así fue como murió Miguel Hidalgo e inmediatamente le cortaron la cabeza para ponerle en una jaula allá en la Lóndiga de Granaditas.
que vimos ahorita. Pasamos a la siguiente. Queda a cargo Ignacio López Rayón. Y aquí, amigos, ya casi para terminar, aquí, amigos, López Rayón avanza con Hidalgo hasta el norte y le dice Hidalgo y Allende, Ignacio, regrésate al sur y continúas la lucha. Nosotros vamos hacia Estados Unidos a pedir ayuda. Y es cuando lo capturan, los juzgan y los fusilan. Y Ignacio López Rayón se va hacia Michoacán. Pero en el paso por Zacatecas hay una pequeña fortaleza, amigos. Hay una pequeña fortaleza y aquí va lo que les platicaba hace rato. Tienen que cruzar por esa fortaleza. Pero esa fortaleza está cerrada. Y lo único que traen es un pequeño cañón. Un pequeño cañoncito. Pero ese cañón no tiene cureña. La cureña es la base que tiene el cañón y la que lo soporta. La cureña se perdió. Entonces no tenían cómo recargar el cañón. O sea, dónde acomodarlo. Para pegarle a la puerta de la fortaleza y poderse meter y vencer a los españoles y continuar su viaje hacia el sur. Ignacio López Rayón. Cuando un soldado, ¿sí?, apellidado Valdivia, le dice a López Rayón, mi general, o mi comandante, o mi mariscal, pónganme el cañón en la espalda. Yo me pongo a gatas en 4 puntos y disparo el cañón. Y le dice López Rayón, no puedes hacer eso, te voy a destrozar la espalda. Si no importa, lo importante es seguir la lucha. Y le amarran el cañón en la espalda y disparan. Con tan mala suerte que aunque pega la bala en la puerta, no rompe la puerta. Y le dice, dispare de nuevo, general. Pero es que te voy a lastimar, no importa. Hay que seguir peleando. Dispare. Y vuelven a cargar el cañón y dispara. Y es conocido en nuestra historia como el soldado Cureña. Está en las narraciones, en las crónicas, él no volvió a caminar, se le rompió la columna, ¿sí? Y él no volvió a caminar. Pero amigos, así se peleó por nuestra independencia. Así se peleó. Esto sí es real. Los cómics no son reales. Son divertidos. Es más, a mí me cae muy bien Superman, ¿sí? Me cae muy bien. Con todo y que se pone los calzones arriba del pants, bueno, no sé. Con todo y eso, me cae muy bien. Pero no son reales. Estos sí son reales. Y pelearon por nosotros, ¿sí? Pasamos a la que sigue, Doris. Morelos en la toma de Oaxaca, ya les platiqué la anécdota de la espada de Guadalupe Victoria, la que sigue, Doris. Morelos toma la ciudad de Acapulco, era una orden de Hidalgo, toma la ciudad de Acapulco. Es toda una historia de cómo tomó esa ciudad para evitar el comercio con España. Pasamos a la siguiente porque sí, ya me tardé mucho. Y posteriormente es derrotado Morelos en Valladolid, lo que hoy es Morelia. Es derrotado, de veras fue suerte de Iturbide haber derrotado a Morelos, fue mucha suerte de Iturbide. Pasamos y capturan a Mariano Matamoros, que hace rato les platicaba, lo capturan y es fusilado ahí en Valladolid. Es fusilado. ¿Saben cuánta gente cuidó el fusilamiento de Matamoros? 3,000 soldados. 3,000 soldados a lo mejor ahorita no es mucho, pero en aquellos años era casi todo el ejército español, cuidando toda la plaza y poniendo cañones en las bocacalles porque esperaban que llegaran las fuerzas de Morelos a rescatar a Mariano Matamoros. Y ahí murió fusilado Matamoros. Y después don Hermenegildo Galeana, huyendo en un ataque, él era muy buen jinete, les digo, era audaz, era intrépido. Por eso la historia de estos negros que sacaron el machete, etcétera, etcétera, huyendo, va galopando, voltea, está vigilando que no se le acerquen y cuando voltea de frente a una rama y cae. No muere del golpe en la rama, pero cae del caballo y llegan 8 hombres y él lucha contra 8, ¿sí? Con el machete, lucha contra 8, no lo pueden agarrar, pero un soldado le dispara y le traspasa el pecho. Y ahí queda muerto don Hermenegildo Galeana. Yo quiero comentarles, y yo a lo mejor nos están viendo nuestros amigos por Facebook, nos invitaron a Tecpan, lugar donde, cerquita donde murió don Hermenegildo. Hace unos meses estábamos ahí. Y fuimos justo al lugar.
fuimos justo al lugar con la licenciada Doris y nuestros amigos del estado de Guerrero. El árbol donde chocó, don Hermenegildo, ya no existe, pero sembraron otro. Está abandonado. Alguien del lugar nos llevó así, entre veredas. Aquí está la licenciada que no me dejará mentir, entre veredas nos llevó al árbol, ¿sí? Bueno, donde estaba el árbol, porque ahora hay uno nuevo, dice, aquí estaba el árbol, pero una crecida del río se llevó este árbol y sembramos otro. Pero ya nadie se acuerda que ahí murió el gran Hermenegildo Galeana, ¿sí? Yo lo único que hice, agarré una ramita seca, no viva, no lastimé ningún árbol, una ramita seca de ese árbol que está en el lugar donde murió don Hermenegildo, la corté y la tengo en mi casa, un palito tengo. Dije, lo quiero tener de esta ramita que está en el lugar donde estuvo el árbol donde murió don Hermenegildo Galeana, ese gran militar, gran militar. Morelos caería prisionero. Lo fusilan en San Cristóbal Ecatepec a José María Morelos. Lo tienen encerrado en la Ciudadela, luego va a la Basílica de Guadalupe y de ahí va a San Cristóbal Ecatepec, al norte de la Ciudad de México. Todavía esa casa donde él fallece existe actualmente en la Ciudad de México, se llama Casa de Morelos precisamente. Ahí muere fusilado, 1815, José María Morelos. Es esa casa, todavía existe, la casa que vemos ahí a la izquierda, ¿sí? Y pasemos, después de esta, ¿cuál viene? Ok. Regrésate un poquito, por favor, Doris. Pedro Moreno, ya les platiqué, Pedro Moreno, su esposa Rita Pérez de Moreno y Javier Mina. Ya voy a terminar porque voy a hablar, de la última persona que voy a hablar es de doña Rita Pérez de Moreno. Pasamos a la que sigue. Es fusilado Javier Mina, él era español y vino a pelear. Todo el mundo le dice Francisco Javier, no es Francisco, él nada más es Javier Mina. Francisco Javier era su tío, que también peleó contra los franceses allá en España. Entonces por eso confundimos el nombre y decimos Francisco Javier Mina. No, él era Javier Mina nada más, era el español y vino a pelear aquí a favor de nuestra independencia. Bueno, aquí, en México. Y al final, deciden ya no continuar la lucha, se unen Guerrero e Iturbide, consuman la independencia por medio del Plan de Iguala, que se ponen de acuerdo de que se convierta México en una monarquía constitucional. Pasamos a la que sigue. Con el Plan de Iguala, entran a la Ciudad de México en 1821, entran a la Ciudad de México y consuman la independencia. Aunque nuestra acta de independencia no tiene la firma de Vicente Guerrero, nada más la de Iturbide y la de O'Donoghue, el último virrey. Platico 3 anécdotas y con eso termino y pasamos a preguntas y respuestas. La primera anécdota, ¿sí? Poquito para atrás, ¿ves? Ok, no, voy a dejar a Rita Pérez hasta el último. Primera anécdota. Hay un personaje, de los muchos que les platiqué ahorita, hay un personaje llamado José María González Hermosillo, cuyo nombre tiene la capital del estado de Sonora, ¿sí? Y mucha gente no sabe por qué Hermosillo se llama Hermosillo, ¿sí? Y fue un gran militar a las órdenes de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo lo que hizo fue, ya que tenía el poder y estaba en Guadalajara, fue repartir. Y le dice a Morelos, bueno, en Valladolid, le dice a Morelos, vete al sur. Le dice a los Villagrán, váyanse al estado de Hidalgo. Les dice a Jiménez, vete a Texas. Y los empieza a repartir por todo el virreinato y arma un tremendo relajo en todo el virreinato. A José María González Hermosillo lo manda a Sonora, ¿sí? Y a Sinaloa. Pero él nada más le decía, mira, tú te vas y los levantas. ¿Y de dónde saco hombres? Yo no sé de dónde los saques. Tú te vas y los levantas. Morelos empezó con 6, amigos, con 6 personas. Él le dijo, tú ve y toma el fuerte de Acapulco, y se fue con 6 gentes. Pues así hizo González Hermosillo. Y lo manda a la costa del Pacífico, y él no tiene hombres, no tiene armas.
¿Y saben qué hace? Llama a los yaquis, a los indios yaquis, los llama, son indomables los yaquis. Y se va a enfrentar contra el ejército español, bueno, contra la milicia española, se va a enfrentar contra ellos. E intentan tomar una ciudad que después sería Hermosillo, intentan tomar la ciudad, pero sin armas. No tenían armas. Entonces los virreinales salen y lo que hace Hermosillo es escapar y meterse por una cañada, pero en lugar de seguirse de largo, lo que hace es subirse por los lados y se empiezan a trepar y se quedan arriba de la cañada. Y ahí van los españoles y se meten a la cañada, ¿sí? Y se dan cuenta de la trampa que les puso. Ellos ya están rodeados, los españoles están en medio de una cañada y ellos a los lados. Y amigos, a pedradas, desde arriba, a pedradas, luchando contra los españoles. Y los derrota Hermosillo. A pedradas. Vean cómo se peleó la independencia. Se peleó con cañones en la espalda. Se peleó a pedradas. Y les digo, por eso él siguió peleando, González Hermosillo, y después, a su muerte, muere traicionado terriblemente. Después, la ciudad de bueno, el estado de Sonora lleva como nombre su capital, el de Hermosillo, por él. Poca gente lo sabe. La audacia de ese hombre. ¿Sí? Y la última anécdota que voy a contar, la última anécdota. Nos regresamos a Rita Pérez. Rita Pérez de Moreno, esposa de don Pedro Moreno, amiga de Javier Mina. Y yo les pregunto a las damas que tengo aquí presentes, sobre todo a las damas, obvio con mucho respeto. Estamos en la etapa de los fuertes, que les dije, se encerraron en fuertes. Están en el Fuerte del Sombrero, en Guanajuato, en la cima, hacen una fortaleza y se están defendiendo. Su esposo, junto con Javier Mina, y sus hijos de Rita Pérez, están peleando. Sus hijos. Y ella está atendiendo a los heridos. Rita Pérez está atendiendo a los heridos. Y ustedes saben, es más, corrió mucho ahora la voz con lo del COVID, de que había personas que ya no había que atenderlos, que tú dices que los médicos tienen de pronto esa facultad de decir, tengo uno que puedo salvar, lo salvo, este ya no lo puedo salvar, y lo tengo que dejar para intentar salvar al que tiene posibilidades de vivir. Dicen que es una bronca moral para los médicos tomar esas decisiones. Pues Rita Pérez de Moreno, peleando por nuestra independencia, tuvo a uno de sus hijos se lo traen herido y le traen a otro herido y ella toma la decisión y sabe que su hijo va a morir y dice, háganlo a un lado, voy a atender a este que tiene posibilidades de vivir. ¿Qué madre hace eso? Ella lo hizo. Porque dice, mi hijo va a morir. Ya no puede hacer nada. Y él puede seguir peleando. Sus restos de Rita Pérez de Moreno están en la rotonda de los Jaliscienses Ilustres en Guadalajara. Así pelearon nuestras mujeres, así pelearon nuestros niños, así pelearon nuestros soldados. 11 años. 11 años para lograr la independencia. No fue fácil. Eran 8 millones de habitantes en el virreinato, 1810. 1820 hay 7 millones. Se perdió 1 millón. No todos en combate. Se calcula que combate como 300,000. Pero empezó a haber hambre, empezó a haber pestes, empezó a haber enfermedades, epidemias. Nos costó realmente 1 millón de gentes conseguir la independencia. 1 millón. 1 de cada 8 murieron. De todo el virreinato. ¿Ven por qué les decía? La imagen de Hidalgo, de Guerrero y de Morelos es tan fuerte que nos olvidamos de todos ellos. Y de pronto nada más vemos su nombre, calle Pedro Moreno, calle Javier Mina, calle Rita Pérez. ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? Mariana Rodríguez del Toro, Fray Servando. No sabemos.
pero todos tienen una historia. Y una historia para que nosotros, ustedes viven aquí, pero tienen origen mexicano. ¿Sí? Ustedes también son héroes, también son héroes. Yo voy a decir algo ya nada más para cerrar, y obvio que lo digo con todo el respeto del mundo, todo el respeto del mundo. Tuvimos oportunidad, ahora nos han atendido excelente aquí en Kentucky, y tuvimos oportunidad de que nos llevaron a una subasta de caballos, a verla, no a comprar. Bueno, yo vi un burrito ahí que a lo mejor y me alcanza para comprar, ¿verdad? Pero caballos ni soñando puedo yo comprar uno de esos caballos. Y de pronto hay unos libros, yo nunca había estado yo en una subasta, y hay unos libros donde vienen los nombres de los caballos y toda su historia. Y nos decía nuestra amiga, que nos llevó, amablemente nos llevó, y dice, quiero que vean todo esto. Y vemos el caballo, fulanito, dice, y estos son sus papás. Y aquí están los datos de sus papás, de qué rancho pertenecen, cuántas veces han corrido, qué han ganado. Y vienen los datos de los abuelos del caballo. Y vienen los datos de los bisabuelos del caballo. Son caballos, es negocio, es un gran negocio. Y el estado de Kentucky es famoso por los caballos. Pero al mismo tiempo yo pensaba, dije, sí, por negocio, yo sé quiénes son los padres de esta yegua o de este caballo que voy a comprar. Pero también sé los datos de los abuelos y de los bisabuelos. Y nosotros, los seres humanos, con trabajos conocemos a nuestros padres y a veces nos olvidamos hasta de ellos. Sí, es real. De mis abuelos, menos. De mis bisabuelos. Y yo les aseguro que muchos de ustedes de origen mexicano, yo por ejemplo, mi abuela no peleó la revolución, pero vivió la revolución. La vivió, mi abuela. Y mi bisabuela, yo conocí a mi bisabuela murió de 104 años, una mujer chiquitita, era chiquitita. Y la conocí, a mi bisabuela. Y ella nació por la época de Juárez. ¿Sí? Están llenos de historia. Todos nosotros, amigos, estamos llenos de historia. ¿Y por qué con un animal muy fino, sí, muy fino, se sabe su línea de sangre? Amigos, si cada uno de nosotros nos podemos buscar en nuestros antepasados, nos vamos a sentir orgullosos de que mis abuelos quizá pelearon una guerra, mis bisabuelos quizá pelearon la revolución, ¿sí? Mis tatarabuelos quizá pelearon contra los franceses cuando nos invadieron. Y nos vamos a sentir orgullosos. Y hoy en la mañana platicábamos con otros amigos que aquí están presentes, por cierto. Y platicábamos de sus antepasados. Y él con orgullo nos decía, ¿sí? Es que mi bisabuelo, él estaba en la embajada de Washington en la época de don Matías Romero, en la época de la intervención francesa. Y se sentía orgulloso. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos perdido nuestro pasado? Y que podemos sentirnos orgullosos de la gente de la cual yo vengo. Así como los caballos, uno revisa sus antepasados para ver qué fuerza tiene, qué temple tiene, qué carácter tiene. Así, amigos, toda esta gente que mencionamos, estoy seguro que si nos ponemos a buscar, vamos a encontrar que quizá uno o más de ustedes viene de ahí, de alguno de ellos, que peleó en la independencia o peleó en la reforma, y no lo sabemos. Y es para sentirnos orgullosos, para poder decir, sí, mi antepasado peleó. Sí, mi antepasado peleó. Yo los invito a que busquen en su historia. Van a encontrar tantas cosas en su historia. A lo mejor dices, ay, es que, ¿cuál historia? Yo no tengo historia. No, perdóname. Pero nuestros antepasados vivieron de todo, de todo. Y hablen con sus abuelos.
y que sus abuelos les platiquen de sus bisabuelos y verán todo lo que vivieron. Y por último, ya que estoy aquí en Estados Unidos, les puedo decir, yo viví en Estados Unidos hace muchos años, vivo ahorita, yo soy de Michoacán, pero vivo en Ciudad de México. Pero yo estuve un tiempo, hace muchos años, viví en California. Y y yo lo que les puedo decir, conozco tantas historias. No voy a señalar porque por respeto no puedo hacerlo, pero muchos hijos de inmigrantes que están aquí, sus papás cruzaron el desierto, sus papás cruzaron a nado el Bravo, sus papás hicieron cosas heroicas para poder estar aquí. En serio. Quizá nunca van a tener el nombre de una calle, nunca van a tener el nombre de una calle, pero sus padres de entrada son héroes. Y por eso yo comencé esta conferencia diciéndoles, México es un país de héroes. Ustedes. Gracias.